La historia secreta de las heroínas bíblicas, su innegable impacto en la fe. Hay historias que se han contado 1000 veces, y hay historias que el tiempo ha intentado silenciar. Tras los grandes reyes, profetas y guerreros, hubo voces olvidadas, mujeres cuyas manos sostuvieron el destino de la fe, incluso cuando el mundo no veía sus rostros. Durante siglos, las escrituras se leyeron a la sombra de héroes: Moisés, Josué, David, Elías. Pero ocultos entre líneas, hay nombres que brillan en silencio: Sifra y Fúa, Rahab y Jael. No empuñaron cetros ni lucieron coronas. Sus armas fueron el valor, la fe y la sabiduría. Dones invisibles pero capaces de sacudir imperios. Cada una de ellas vivió en tiempos de oscuridad, tiempos en que una mujer no tenía voz, ni derecho, ni poder. Y sin embargo, fue a través de ellas que el plan divino permaneció vivo. Fueron las manos de las mujeres las que, en momentos decisivos, sostuvieron el hilo de la historia de la salvación. Sifra y Fúa desafiaron al imperio más grande de la tierra, y con un simple acto de desobediencia cambiaron el destino de la nación. Rahab, una mujer marginada, lo arriesgó todo por una fe que apenas conocía, y se convirtió en un eslabón esencial en el linaje del Mesías. Jael, con silencio y valentía, se enfrentó a un comandante enemigo y con un acto audaz liberó al pueblo de Israel. Estas mujeres no fueron elegidas por su fuerza, sino por su disponibilidad. No por su posición, sino por su propósito. Y por eso, su historia es a la vez divina y profundamente humana. El tiempo intentó borrarlas. La tradición las relegó a un segundo plano. Pero hoy, las piedras del pasado parecen susurrar sus nombres de nuevo. Recordadnos, dicen las voces antiguas, porque sin nuestras decisiones, la fe no habría perdurado. Este es el llamado a mirar más allá de lo evidente, a ver el poder que no busca protagonismo, la fe que no necesita aplausos, la fuerza que reside donde nadie imagina. En este documental, viajaremos a través de los siglos y las fronteras, revelando el innegable impacto de heroínas olvidadas. Descubriremos cómo sus decisiones transformaron imperios, alteraron destinos y dejaron huellas eternas en el plan de redención. Porque la historia de la fe nunca se escribió solo con espadas y tronos, sino también con lágrimas, valentía y silencio. Y cuando el mundo ignoró sus voces, Dios las usó para escribir lo que ningún imperio pudo borrar. Cada vez que el mundo quiso silenciar a una mujer de fe, el cielo encontró la manera de que su voz se escuchara. El silencio de la historia. La historia a menudo la escriben quienes ostentan el poder, pero el poder rara vez está en las manos adecuadas. Durante milenios, la voz femenina fue susurrada y poco a poco silenciada. En las civilizaciones antiguas, el valor de una mujer se medía por su utilidad, no por su alma. Podía dar a luz herederos, hornear pan, cuidar del hogar, pero su sabiduría, su fe y su valentía rara vez eran reconocidas como parte del plan divino. Incluso en las páginas de la Biblia, el brillo de estas heroínas parece ocultarse entre las sombras de guerras y reinos. Pero no se trata de ausencia, sino de borrado. La cultura patriarcal, la tradición oral selectiva y el poder de las autoridades religiosas construyeron una narrativa centrada en hombres, batallas y conquistas visibles. Y así, los milagros silenciosos fueron olvidados entre los intervalos de las grandes hazañas. Hay un dolor ancestral en el subtexto de las Escrituras, el eco de voces que hablaron y no fueron escuchadas. Detrás de cada gran líder hubo mujeres que intercedieron, protegieron, enseñaron e incluso desafiaron la tiranía en nombre de la vida. Pero sus nombres se han perdido a través de los siglos como granos de arena llevados por el viento del tiempo. Y sin embargo, Dios jamás las ha olvidado. Cuando el poder humano intentó reducir la fe a jerarquías, Dios actuó en los márgenes,
entre mujeres comunes, invisibles, frágiles a los ojos del mundo, pero gigantes en el corazón del cielo. El silencio de la historia no fue simplemente una ausencia de registro, fue un campo de batalla espiritual, un conflicto entre el olvido humano y la memoria divina. Mientras los hombres escribían las hazañas de los reyes, Dios escribía en silencio los nombres de las mujeres en el libro de la eternidad. Porque la verdadera grandeza nunca depende de la visibilidad, florece donde el orgullo no puede llegar. Cada acto de fe de una mujer olvidada es una semilla sembrada en la eternidad, y por eso hoy, al volver la mirada al pasado, el Espíritu parece susurrarnos al corazón. Hay historias que deben recordarse, no para exaltar a las personas, sino para revelar el carácter de Dios. En este camino, daremos voz a estas mujeres a quienes el mundo ignoró. No lideraron ejércitos, pero desarmaron imperios. No usaron espadas, pero se enfrentaron a tiranos con la fuerza de la fe. Demostraron que el verdadero poder no reside en quienes dominan, sino en quienes tienen el valor de obedecer a Dios cuando todos los demás guardan silencio. Y la primera voz que resuena en este desierto de silencio es la de dos parteras, sencillas, olvidadas, pero cuyo acto de santa desobediencia cambió el destino de toda una nación. Cuando el imperio exigía la muerte, ellas eligieron la vida. Sifra y Fua, las mujeres que desafían al faraón. Existía un imperio que se creía eterno. Sus pirámides tocaban el cielo, sus faraones eran llamados dioses y sus ejércitos dominaban el mundo conocido. Pero la verdadera fe no teme a los imperios. Egipto se encontraba en la cima de su poder cuando una pequeña nación de esclavos comenzó a crecer dentro de sus fronteras, el pueblo de Israel. El faraón, temiendo perder el control, decretó una orden cruel. Maten a todos los niños hebreos que nazcan, solo las niñas podrán vivir. Era el tipo de decreto que nadie se atrevía a cuestionar. La palabra del faraón era ley, y desobedecerle significaba la muerte. Pero entre las mujeres que servían en las sombras del imperio, había dos que oyeron una voz más fuerte que la del trono. Se llamaban Sifra y Fua, parteras hebreas, invisibles a los ojos del poder, pero profundamente conocidas por Dios. Mientras el imperio exigía la muerte, ellas eligieron la vida. Mientras todos se doblegaban ante la tiranía, ellas se mantuvieron firmes. Con las manos que dieron vida a los niños, desafiaron el decreto más cruel de Egipto. ¿Por qué hicieron esto?, preguntó el faraón. Porque las mujeres hebreas son fuertes, dan a luz antes de que lleguemos. Con astucia y valentía, salvaron decenas, quizás cientos de vidas. Y entre los bebés que se salvaron gracias a su desobediencia, estaba un niño llamado Moisés, quien más tarde liberaría al pueblo de Israel del yugo de Egipto. El acto de Sifra y Fua no fue meramente humano, sino profético. Se enfrentaron al imperio más poderoso del mundo con tan solo fe, y su decisión allanó el camino para una liberación que cambiaría la historia de la humanidad. Porque a veces el plan de Dios comienza con una simple negativa. No haré lo que el miedo me ordene. Nadie les erigió monumentos, ni estatuas, ni canciones. Pero en las páginas de la eternidad, sus nombres quedaron grabados incluso antes que los reyes. La Escritura dice, Dios tuvo misericordia de las parteras, y el pueblo creció y se fortaleció. Sifra y Púa demostraron que la fe no necesita posición, sino propósito. Y cuando el imperio exigía obediencia ciega, ellas mostraron que el verdadero poder reside en obedecer lo invisible. Cuando el mundo les dijo, inclínense, ellas respondieron, servimos a un Dios mayor. El acto de desobediencia que cambió el destino de un pueblo. A veces, el destino de una nación cambia por un simple no. Sifra y Púa se enfrentaron solas a un imperio. No había ejército ni espada, solo fe y riesgo.
En el palacio del faraón la palabra del rey era absoluta. Su trono representaba el poder de los dioses y su ira podía aniquilar familias enteras. Pero en el corazón de estas dos mujeres sencillas latía algo que ni el oro ni la gloria podían comprar: la convicción de que la vida pertenece a Dios, no al hombre. Cuando decidieron desafiar el decreto real, Sifra y Púa no sabían qué les depararía el futuro. Quizás la cárcel, quizás la muerte. Pero sabían que la vida de cada niño nacido era un testimonio sagrado contra la tiranía. Y ahí es donde se revela el misterio divino. Mientras el faraón creía controlar el destino, Dios usó a dos mujeres anónimas de la nobleza para cambiar el curso de la historia. Fue allí en las casas de parto de las esclavas donde comenzó la liberación de Israel. Cada bebé que respiraba era una semilla de esperanza, cada llanto una declaración profética. El Dios de los oprimidos sigue vivo. Su valentía fue el primer paso del Éxodo, la primera grieta en los muros de Egipto, porque la verdadera fe no comienza con grandes ejércitos, sino con corazones dispuestos a obedecer en silencio. La desobediencia de Sifra y Púa no fue rebelión, sino adoración. Eligieron servir a un Dios invisible, incluso ante un trono visible. Lo que hicieron fue más que desafiar al faraón, fue desafiar la lógica del miedo, fue afirmar con sus vidas que la obediencia ciega al poder humano jamás puede estar por encima de la conciencia divina. Y sin darse cuenta, allanaron el camino para el nacimiento de un libertador, Moisés, el niño que más tarde se enfrentaría al mismo imperio y liberaría a su pueblo. Pero antes de que la vara de Moisés tocara el mar, las manos de Sifra y Púa ya habían tocado el vientre de la promesa. El primer milagro del Éxodo no fue la separación de las aguas, fue la silenciosa valentía de dos mujeres que dijeron: no mataremos lo que Dios quiere que viva. Este es el poder que el mundo no comprende, el poder de la obediencia a la voz divina cuando todo a nuestro alrededor impone silencio. Y es también la imagen más pura de lo que significa tener fe, actuar según la voluntad divina incluso cuando la tierra no comprende. Entre el miedo y la fe, cuando los débiles se enfrentan al trono. Toda fe verdadera será puesta a prueba, y el miedo es siempre el primer enemigo al que debe enfrentarse. Cuando las parteras fueron convocadas ante el faraón, el aire pareció congelarse. Ninguna mujer del pueblo solía cruzar las puertas del palacio. Allí, cada palabra podía decidir el destino de una vida. El rey las miró con desprecio. Su mirada era la de alguien que creía ser dueño del tiempo, de las almas, de la historia misma. Con voz gélida preguntó por qué los niños hebreos seguían vivos. La respuesta de Sifra y Púa llegó con la serenidad de quienes ya habían tomado su decisión. Las mujeres hebreas son fuertes, dan a luz antes de que lleguemos. Era una mentira piadosa y a la vez una confesión de fe, porque lo que querían decir, sin palabras, era: ningún decreto humano puede impedir lo que Dios ha decidido que suceda. El trono egipcio creyó haber vencido, pero en ese instante, el verdadero poder cambió de manos ante dos mujeres desarmadas, dos parteras con la mirada puesta en la eternidad. El texto bíblico dice que Dios las bendijo y les concedió formar sus propias familias, un detalle que, para los antiguos, era señal de honor y posteridad. En un mundo donde los nombres de las mujeres rara vez se registraban, Sifra y Púa fueron recordadas para siempre. Demostraron que la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión en medio del miedo. Que la valentía no es gritar, sino permanecer fiel cuando el silencio tiene un alto precio. Su historia resuena como una semilla que floreció siglos después, cuando otras mujeres, igualmente inesperadas, volverían a desafiar la lógica de los poderosos en nombre de la vida. Y lo más impresionante es comprender que Dios inició la liberación de Israel no con una guerrera, sino con dos mujeres que eligieron temer a Dios más que al rey.
Así comenzó a desmoronarse la esclavitud, no por la espada, sino por la valentía silenciosa. Y esta es la verdad que trasciende los siglos. Dios no mide la fuerza por la apariencia, sino por la obediencia. Rahab, la valentía tras las murallas de Jericó. A veces, el mayor acto de fe nace en el lugar más insospechado, y la historia de una mujer llamada Rahab es prueba viviente de ello. Jericó, la ciudad más impenetrable de Canaán, murallas tan anchas que los carros podían atravesarlas, torres de vigilancia que se alzaban como gigantes, vigilando cada movimiento del desierto. Dentro, entre mercaderes, soldados y sacerdotes paganos, vivía una mujer cuyo nombre pocos se atrevían a pronunciar con respeto. Rahab, la prostituta, la mujer a quien la sociedad había rechazado, pero a quien el cielo jamás olvidó. Cuando los espías israelitas llegaron a Jericó, huyendo de la persecución de los guardias, encontraron refugio en su casa. Ella los escondió entre las fibras de lino del tejado, mientras el eco de las botas enemigas resonaba en las escaleras. Allí, entre el miedo y la esperanza, se cruzaron los destinos de dos naciones. «Sé que el Señor les ha dado esta tierra», dijo con voz temblorosa, «porque el terror que inspiran se ha apoderado de todos nosotros». La fe de Rahab nació incluso antes de presenciar el milagro. Oyó hablar del Dios que separó las aguas del Mar Rojo y decidió creer que ese mismo Dios también podía abrirle un camino a pesar de ser quien era. Su valentía fue tan grande que cambió el curso de la batalla incluso antes de que sonaran las trompetas. Mientras los soldados de Jericó dormían, Rahab colgó un cordón escarlata en su ventana, una señal, una confesión silenciosa de que su corazón ya pertenecía al Dios de Israel. Ese hilo escarlata se convirtió en algo más que una señal de salvación. Era el símbolo de un pacto entre el pasado y el futuro. Cuando finalmente cayeron los muros, Rahab y su familia permanecieron en pie. La mujer que una vez fue considerada impura, ahora formaba parte del pueblo santo. Y más aún, siglos después, su nombre figuraría en la genealogía de Jesús. La gracia no solo la salvó de la destrucción, sino que la colocó dentro del mismo linaje del Salvador. Esa es la belleza oculta de la historia de Rahab. Dios no solo la rescató, sino que la eligió. Hay muros que caen con trompetas, y hay otros que caen cuando un corazón decide creer. Rahab demostró que no es la etiqueta lo que define el valor de una persona, sino la fe que tiene en el Dios que transforma las etiquetas en promesas. Y tras esos muros, en el silencio de una ventana iluminada, la historia de la redención comenzó a escribirse de nuevo por una mujer a quien el mundo despreciaba, pero a quien el cielo aplaudía. Hay señales que Dios deja en la historia como senderos de luz, y a veces un simple hilo rojo puede contener el peso de una promesa eterna. Tras la caída de Jericó, el silencio se cernía sobre las ruinas. Los muros, otrora símbolo de orgullo, ahora eran polvo y recuerdo. Entre los escombros, un detalle resistía el caos, un hilo escarlata que ondeaba en la ventana intacta de la casa de Rahab. Para los soldados de Israel era la señal de un pacto cumplido, pero para el cielo era el eco de algo mucho mayor. Ese cordón rojo, teñido por la fe y la obediencia, apuntaba al futuro, a la sangre que se derramaría siglos después, no solo para salvar a una familia, sino para redimir al mundo entero. El hilo de Rahab es la primera sombra de la sangre del Cordero, una profecía silenciosa entretejida en los hilos del tiempo. Mientras todos en Jericó buscaban refugio tras las murallas, Rahab eligió la seguridad de la promesa, y fue esta elección la que la colocó en el centro del plan de Dios.
Cuando fue recibida entre el pueblo de Israel, el choque cultural fue inevitable. Una mujer extranjera, con un pasado vergonzoso, caminando ahora entre el pueblo elegido de Dios. Pero lo que la ley tal vez no comprendía del todo, la gracia ya lo había sellado con un lazo escarlata. Se casó con Salmón, un hombre de la tribu de Judá, y de esta unión nació Boaz, quien más tarde se casaría con Ruth, otra extranjera de fe. Del vientre de una mujer olvidada brotó el tronco del linaje mesiánico. Rahab, la prostituta de Jericó, se convirtió en antepasada directa de David y de Jesús. Dios la eligió no a pesar de su pasado, sino para demostrar que ningún pasado es demasiado grande para la redención. Cada una de sus decisiones, esconder a los espías, arriesgar su vida, colgar el cordón rojo, fue una puntada invisible en el tejido de la historia de la salvación. El mismo Dios que derribó los muros de Jericó, también derribó los muros de culpa que rodeaban el corazón de Rahab. Y el hilo escarlata aún pende en las ventanas del tiempo, recordándonos que hay marcas que no se pueden borrar, promesas que no se pueden romper, y vidas que Dios transforma en puentes entre el pasado y la eternidad. Todo comenzó con una mujer inesperada y un hilo rojo de fe. No todas las batallas se ganan con ejércitos. Algunas se deciden por manos que el mundo jamás imaginaría empuñando un arma. Mientras Israel luchaba por sobrevivir bajo la tiranía de Sísara, comandante de los ejércitos cananeos, el miedo se cernía sobre las tribus como una sombra ancestral. Los caminos estaban desiertos, las aldeas silenciosas, y el nombre de Débora, profetisa y jueza, comenzó a alzarse como un faro en la oscuridad. Fue ella quien convocó a Barak a la guerra. Pero la victoria de Dios no llegaría ni por las manos del general, ni por la fuerza de los soldados. El golpe decisivo lo asestaría una mujer del desierto, desconocida y sin título. Su nombre era Jael. Viviendo bajo la tienda, esposa de Heber, del clan kenita, Jael no era ni guerrera, ni reina, ni sacerdotisa. Era una mujer común y corriente, pero con una aguda percepción y el valor necesario para el momento preciso. Cuando Sísara huyó de la batalla, derrotado y exhausto, buscó refugio en la tienda de Jael. Allí, en el corazón del desierto, el cruel comandante encontró el destino que jamás imaginó. Ella lo recibió con hospitalidad. Le ofreció leche, lo cubrió con un manto y esperó. El silencio dentro de la tienda era casi insoportable. El sonido de la respiración agitada de Sísara se mezclaba con los lejanos cascos de Barak, quien lo buscaba sin saber lo que Dios ya había decidido. Y entonces, en ese instante, suspendida entre la justicia y la valentía, Jael tomó en sus manos una estaca de tienda y un martillo, herramientas sencillas, cotidianas, y las transformó en armas de liberación. Con un solo golpe, puso fin a años de opresión. La Biblia describe el momento con frialdad, pero la escena encierra un profundo peso espiritual. El enemigo, que había aterrorizado al pueblo de Dios, fue derrotado por una mujer invisible a los ojos del mundo. No hay gritos ni aplausos, solo el sonido metálico del martillo y el eco de la promesa cumplida. Bendita sea Jael entre las mujeres, canta Débora en su cántico de victoria. Lo que hizo Jael no fue solo un acto de valentía, sino una profecía viviente. Dios elige a los menospreciados para derribar a los poderosos. Ella nos enseña que la valentía no siempre se manifiesta en el campo de batalla. A veces nace del alma,
cuando una mujer sencilla decide actuar en silencio, sabiendo que la voluntad de Dios puede cumplirse a través de sus manos. Jael no buscaba la gloria, simplemente respondió al llamado invisible de la justicia divina. Y ese día, el desierto se convirtió en altar, la tienda en campo de victoria, y una mujer anónima en un instrumento de un propósito eterno. Hay victorias que el tiempo olvida, y hay victorias que el tiempo se ve obligado a cantar. Aquella mañana, tras la caída de Sísara, el silencio dio paso a la música. El polvo de la guerra aún se cernía sobre las colinas, pero un nuevo sonido comenzó a resonar en Israel: el canto de Débora. ¡Escuchad, oh reyes! Oíd, oh príncipes, yo cantaré al Señor, cantaré alabanzas al Señor. Dios de Israel. Cuando tú, Señor, saliste de Seir, cuando marchaste desde los campos de Edom, la tierra tembló, los cielos derramaron lluvia, las nubes vertieron agua. El poema de victoria más antiguo registrado en las Escrituras. Débora, la profetisa y jueza, alzó su voz como la voz de todo un pueblo, un canto que celebraba no solo la fuerza, sino también la fidelidad de Dios y la valentía de quienes estaban dispuestos a luchar a su lado. Entre versos de triunfo y gratitud, un nombre brilló con una fuerza singular: Jael. Bendita sea Jael entre las mujeres, cantaba el himno. Aplastó a la cabeza de Sísara, le destrozó el cráneo. Entre sus pies se inclinó, cayó, quedó tendido. Fue más que poesía, fue el reconocimiento público a una mujer que transformó un momento crucial en liberación nacional. Mientras que reyes y guerreros eran recordados por sus hazañas, Jael era recordada por su silenciosa obediencia, por haber vislumbrado el instante en que el cielo se abrió y actuó con fe. En ese canto sucedió algo sin precedentes. El nombre de una mujer del desierto fue entronizado junto a los más grandes héroes de Israel. Su valentía se convirtió en memoria sagrada, su gesto en símbolo de esperanza. E imposible no imaginar el impacto que esto tuvo en las mujeres de aquella época. En una sociedad donde rara vez eran recordadas, Jael se convirtió en un ejemplo de que Dios ve, llama y honra a quienes permanecen fieles incluso al margen de la historia. La tienda de Jael se convirtió en un altar, su silencio en un canto y su valentía en un legado eterno. El canto de Débora no era solo una celebración, sino una profecía del futuro, un presagio del día en que el Mesías regresaría para exaltar a los humildes y derrocar a los poderosos de sus tronos. Jael nos recuerda que el nombre que Dios exalta no es el más conocido, sino el más fiel, que Él no mide la fuerza por el título, sino por la disposición del corazón. Y así,
el nombre de una mujer del desierto resonó a través de los siglos como una melodía escrita por el Espíritu mismo, el canto de valentía nacido de la fe. El Señor reina a través de lo inesperado. Hay historias que el tiempo ha intentado silenciar, nombres que el olvido ha buscado borrar, pero la eternidad no se doblega ante el silencio de los hombres. De generación en generación, la voz de estas mujeres sigue resonando, no en templos de mármol, sino en los corazones que eligen creer cuando todo parece perdido. Sifra y Fua, las parteras de lo imposible, enseñaron que la obediencia a Dios vale más que el temor a los reyes. Rahab, la extranjera redimida, demostró que el pasado no define el destino cuando el corazón se vuelve a la fe. Jael, la mujer de la tienda, demostró que la valentía no es fuerza, sino decisión, y que cuando Dios llama, incluso el martillo más simple puede convertirse en un instrumento de victoria divina. Estas mujeres han sido olvidadas por muchos, pero no por Dios. Sus historias no son reliquias del pasado, sino semillas plantadas en el presente, semillas que florecen cada vez que alguien decide actuar con fe. Y quizás hoy el llamado sea el mismo. Quizás Dios siga buscando corazones dispuestos a decir sí, incluso cuando el mundo diga no. Porque la fe no se compone de palabras, se compone de acciones, de decisiones, de valentía. Las heroínas olvidadas no lucharon por la gloria, sino por un propósito. Y es este propósito el que ahora nos alcanza, trascendiendo siglos, imperios y fronteras. Que sus voces sigan resonando en cada mujer, en cada hombre, en cada alma que se niega a ser silenciada. Porque mientras haya fe, ningún nombre quedará en el olvido. La historia no termina aquí. Cada paso, cada palabra de Jesús sigue viva en nosotros. Que este mensaje te llegue al corazón y te recuerde, Dios sigue escribiendo nuevas páginas en tu vida. El Señor recuerda cada acto de fe, y a través de los olvidados, Él continúa escribiendo la historia de la salvación. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame aquí abajo qué parte habló más contigo. Tu comentario puede inspirar a otros. No olvides darle like y compartir este video para que más personas conozcan el valor y la fe de estas mujeres extraordinarias. Y si aún no estás suscrito, únete a este canal.